Ok, muy buenas noches, ¿sí? Donde quiera que nos encuentren, estamos una vez más aquí en Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Estamos aquí, Ivonne Armand, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. la doctora Eugenia McCarthy Hola, ¿qué tal? Buenas noches. y su servidora Diana Medina. Entonces, nos han pedido que hablemos de menopausia, del tema de la menopausia, y lo estuvimos charlando y decidimos que para poder hablar de menopausia tenemos que hablar de todo el sistema reproductor femenino, la menarca, la menstruación, ¿sí? Para llegar a la menopausia. Entonces, ese es un tema que vamos a preparar para las próximas semanas, ¿sí? Esto, para poder abarcar, ¿no? De manera íntegra todo el proceso, ¿sí? De la vida, reproductora, ¿no? Del periodo Ujú. reproductor de la mujer, ¿sí? Desde inicio a fin. Sí. Entonces, ok. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con las constelaciones, ¿sí? Que nuevamente, ¿no? En cada programa lo repetimos. Para aquellos que son nuevos y que no saben de qué estamos hablando de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer y lo que él denomina constelaciones, ¿sí? Les pedimos, por favor, si es la primera vez que nos escuchan, que se suscriban al canal, nos den like y regresen a escuchar los videos anteriores, ¿sí? Donde explicamos qué son las constelaciones, ¿no? Pero al final lo que estamos hablando son conflictos biológicos, ¿sí? Que impactan de manera simultánea en cerebro, psique y órgano, ¿sí? Y constelación nos referimos a cuando hay dos conflictos activos de manera simultánea, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, ¿sí? Mínimo, ¿sí? Dos conflictos activos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que el doctor Hammer denomina constelaciones y las constelaciones ya tienen que ver, cuando hay dos conflictos activos, tienen ya que ver no solamente, vamos, con el impacto en el órgano, ¿sí? Es decir, con el proceso biológico por el cual tú puedas estar atravesando, sino también eh, generan cambios conductuales que son clínicamente observables, ¿no? Y que entonces con el concepto de constelación podemos entender también desde las leyes biológicas lo que se denomina eh, trastornos de personalidad o trastornos de carácter o enfermedades mentales, ¿sí? Otra vez, nuevamente, ¿no? Donde la diferencia entre un trastorno de carácter o tu personalidad, ¿sí? Con una enfermedad mental es la intensidad y la frecuencia, ¿sí? Con la que se presentan estas conductas, ¿sí? Porque a mayor intensidad y a mayor frecuencia, la conducta es más desadaptativa, ¿sí? Entonces, cuando una conducta es desadaptativa, entonces ahí es donde nos genera problemas, ¿sí? Pero en realidad lo que estamos diciendo, ¿no? Y que en realidad de alguna manera muchas corrientes en el área de la psicología lo dicen, es que las respuestas o las constelaciones, como es el planteamiento del doctor Hammer, ¿sí? Son respuestas adaptativas al servicio de la supervivencia, ¿sí? Entonces, no son ni buenas ni malas, son adaptativas, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la enuresis, ¿sí? Que también es un fenómeno que se presenta principalmente en los niños, también se puede presentar en la edad adulta, ¿sí? Y que tiene que ver con orinarse en la cama, ¿sí? Como el síntoma más aparatoso, más grave, más molesto, ¿sí? Pero que bueno, también tiene otras manifestaciones que no necesariamente son esa, ¿no? Entonces, pero bueno, para hablar de la enuresis, la doctora McCarthy nos va a hacer una introducción. Eugenia, por favor. Bueno, para entrar al tema de esta constelación, les quisiera comentar que en este mapa de nuestro cerebro tenemos un foco de Hammer que es lo que
podemos observar si usted se saca una tomografía simple en dos regiones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bueno, estoy diciendo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y fíjense bien, esta constelación tiene que ver con no poder marcar su territorio. Marcaje es directamente con el marcaje territorial. Y esto significa no poder delimitar eh, tu, tu lugar, su espacio, lo que llamamos el territorio. Y ya habíamos comentado en otros programas que el territorio es todo aquello que usted considera que es suyo. Em, Esta síntoma que aparece mucho en los niños, que le sucede en su cama, bueno, su cama es su territorio, ¿no? Y lo que está sucediendo es cuando un niño se orina en la cama, está marcando su territorio. Pero fíjese que ya habíamos hablado sobre la balanza hormonal y habíamos dicho que es muy importante saber si usted es un diestro biológico o un zurdo biológico. ¿Por qué? Porque en este del marcaje territorial que va a impactar a varias partes, a la vejiga, a la uretra, a la y a la pelvis renal, y al uretero. Entonces, acuérdese que tenemos parte derecha y parte izquierda. Si usted es una persona diestra y mujer, o sea, usted es hombre diestro y mujer zurda, si impacta de su lado derecho, eso es significativo de que usted está poniendo límites internos. Si impacta de su lado izquierdo, es límites externos para el hombre zurdo. Ujú. Y al revés, cuando en la vía urinaria izquierda, para marcaje de límites externos, es para los hombres diestros y mujeres zurdas. Ujú. No, ya me equivoqué. Qué Creo que está enredado. A ver, va de nuevo. Fíjense bien. Y repetiste. Vía, Ajá. vía urinaria derecha. Vía urinaria derecha. Ujú. Para límites internos, personas diestras y mujer zurda. Mm. Vía urinaria izquierda. Ujú. Límites externos, personas diestras y hombre zurdo. Y límites internos, mujer zurda. Es al revés, ¿no? Entonces, eh, cuando yo no puedo marcar mi territorio y tengo dos conflictos que van a impactar de un lado y del otro, entonces entro en esta constelación en Neuro. ¿Y qué cree? Se vuelve como una compulsión, lo estábamos diciendo. Ivonne nos puede decir varios actitudes o síntomas que está presentando la persona que está en esta constelación, pero lo primario es esta compulsión por ir a orinar. Ujú. Una, una pregunta antes de continuar, porque ahorita que lo mencionaste, eh, ¿a qué te refieres con límite interno? O sea, ¿cuál es el límite interno del marcaje territorial? Esa es una pregunta para ustedes. No, lo No, más que me bueno, quedé pensando, ¿no? no, Porque el sí, límite no, sí, no es sí, muy sí, sí, claro, o sea, le pongo límite a la otra al persona, otro. está invadiendo mi territorio, pero el límite interno, El ¿no? límite interno yo supongo que es cuando yo tengo que tomar decisiones, ¿no? Que son mías para mí y que están, y que estoy como fuera de la norma o fuera de la regla, ¿no? No sé si eso es el límite interno No sé, porque no para ustedes desde la mirada de la psicología. Yo me imagino que tiene que ver con ponerme límites a mí misma en muchas Ujú. cosas, ¿no? O sea, y a ver, es bien difícil separar lo que es un límite externo de un límite interno, porque a lo mejor a la vista pudiera parecer lo mismo, ¿no? Pero le estoy No, poniendo límite al otro directamente, ¿no?
para que no entre y se vaya, o me estoy poniendo un límite a mí en mi interacción con el otro. O en cómo yo me delimito a mí misma en mi vida, en mi identidad, en mi estar, ¿no? Se me ocurre como hasta dónde yo me puedo permitir que el otro, ¿no? Ujú, Me agreda, me moleste, no sé. sí. Este tema es muy profundo, ¿eh? El de la pipí es muy profundo, El de poner límites, el de poner límites, sí. porque tiene muchísimo que ver con la intimidad, Claro. ¿no? ¿Qué tanto permito yo la intimidad en mis relaciones? Porque yo puedo inclusive tener una pareja de toda la vida y no tener intimidad. Y no me refiero a la intimidad sexual, me refiero a la intimidad de, de la relación, ¿no? De qué tanto yo Compartir. me entrego al otro realmente y comparto y no estoy como así medio a la defensiva ¿no? Así que es un tema profundo y, y bueno, hay muchas síntomas, ¿no? O conductas, más que síntomas, son conductas Conductas. que están muy presentes. Yo lo veo muchísimo en las mujeres. En los hombres también se da, lo que pasa es que hay como algo diferente en los hombres, pero en las mujeres yo lo veo mucho con esta necesidad de estar yendo al baño em, todo el tiempo, ¿no? De si antes de salir de casa tengo que ir al baño, cuando llego a donde llego tengo que ir al baño, esta parte de asegurarme que a donde voy hay baño. También con la limpieza, ¿no? El asunto de la limpieza de los baños está entremezclado con el asco, ¿no? Es que no quiero ir a esos baños, ¿no? Pero estoy así como, este, em, y hay un tema en las mujeres porque para los hombres es mucho más fácil hacer pipí en cualquier lado, Ay, sí, sí. inclusive en la media carretera, ¿no? Si de pronto dicen, pues me hago un Dentro del ladito. carro, Ivonne, dentro del carro, sacan un Claro, frasquito y ahí. claro, claro, claro. Entonces, para la mujer es más complicado este tema, mucho más complicado. También mucho en este tema de vergüenza, ¿no? De la vergüenza que se nos inculca desde muy chicas para no estar enseñando nuestras partes, ¿no? Como que, como que para el hombre es más orgullo, ¿no? Entonces, cuando un niño aprende a ir al baño, al mingitorio, ¿no? Es como, ya puede Bueno, enseñar su... desde bebés cuando los limpian, ¿no? O sea, si orina mucho y orina lejos, es de bravo, bravo, bravo los hombres, ¿no? Claro, la mujer está ahí sufriendo por contener el asunto. Y eso me tocó una vez verlo con el bebé de una amiga, ¿no? Que lo estaba cambiando y estaban el abuelo y el papá, ¿no? Y yo viendo cómo cambiaba el niño y de repente el niño, pues por la estimulación, ¿no? Por la limpieza orinó y orinó el chorrito, ¿no? Pues, sí. Y a mí me impactó, ¿no? La respuesta del abuelo y del papá de, mira qué lejos ¡Qué llega, ¿no? fuerza tiene! ¿Cómo creen? La Sí, otra, sí, sí. ¿no? Con su Es un- algodoncito tratando de contener la orina, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy distinto para la mujer que para el hombre, ¿no? O sea, y esta parte además, ¿no? Está súper relacionada con la sexualidad, ¿no? Porque está tan pegadito, ¿no? A la vagina que es como si fueran uno mismo, ¿no? Pareciera a veces que es uno mismo. De hecho, me ha tocado mujeres que no tenían idea de que había un agujero diferente, ¿no? Sí.
O sea, es muy fuerte porque el nivel de ignorancia en este sentido es grande y por eso decíamos de hacer todo un programa completo de todo el aparato reproductor, ¿no? Porque la ignorancia de cómo funciona es mucha, ¿no? Ujú, Entonces, en fin, todo este rollo de la vejiga, pues tiene que ver con un marcaje territorial, ¿no? De cuál es mi espacio personal, Ujú, cuál es mi ujú, espacio y cómo puedo hacer yo mi marcaje. Y muchas veces los niños no tienen un espacio personal. ujú, Eh, Cuando hay habitaciones compartidas con los hermanos, ¿no? Cuando no se les permite tener su intimidad en el espacio, ¿no? Cuando tienen mamás intrusivas que están, que entran en cualquier momento sin avisar, que que juzgan, que señalan, que guarda tus juguetes, mira nada más qué cochino eres, cómo tienes ese tiradero, ¿no? O sea, estar encima del niño, de la niña, ¿no? Traspasando sus límites. Y ujú, lo que es interesante es que en el sueño el niño puede relajarse y hacer su marcaje, ujú. ¿no? Y es cuando se hace pipí en la cama. Pero luego se vuelve a constelar en la mañana cuando mamá llega y qué barbaridad, mira nada más, ya te hiciste, párate, a ver, lávate tus sábanas, eres un cochino, ¿no? Volvemos y en la noche que se relaja con el sueño, otra vez se hace pipí y así nos podemos pasar mucho tiempo. Sin que se dé cuenta la mamá que es simplemente que el niño no tiene un espacio, ¿no? Así Que es. él se sienta, porque el espacio para los niños es un lugar donde se tiene que sentir seguro. Ujú, ujú, Eso es lo más importante, que el niño se siente seguro, que está a salvo, que puede estar tranquilo ahí y que además sus cosas, que son parte del territorio, ujú. pueden estar ahí a salvo de todo. Sí, Y, pero fíjense, no solo el niño en la constelación neurésica, no solo está en esa constelación, está en otras constelaciones, porque si además cuando llega la mamá, saca las sábanas y las avienta ahí, y es como exhiben al hijo, ¿no? Que ujú, ya se volvió a orinar. Además, lo castigan por haberse orinado. y- Entonces ahí está teniendo una suma de otros shocks biológicos claro, también, claro. ¿no? Regularmente estas constelaciones no van solas, van con otras. Y platicábamos antes de entrar al programa que eh, los niños muchas veces el psicólogo o los psiquiatras refieren que el niño está teniendo mucha ansiedad y que por eso se orina en la cama. Y los niños ha visto también que cuando son abusados sexualmente, ujú, empiezan entran en esta constelación. Ujú, Entonces, ahora que usted ya lo sabe, si conoce a alguien que tenga niños pequeños o usted tiene y está teniendo un niño que se orina, empiece a buscar exactamente cuál es la condición en la que está el niño que lo mantiene en esta constelación. Y a veces, cuando los niños empiezan a orinar en la noche, fíjese, es muy interesante porque el pediatra le dice, sáquele un examen general de orina para ver si no tiene una infección. Y a veces sí tienen la infección. ¿Y sabe qué significa cuando tienen una infección de vías urinarias bajas, o sea, de vejiga? Que el niño entró en una solución. ujú, Porque además cuando se orina en la noche dormido, como dice Ivonne, ya está relajado, está en la etapa que se conoce como crisis epileptoide, en la fase de solución, la segunda
subfase, le vamos a llamar, es la crisis epileptoide, y ya es ahí cuando orina el niño, pero ya está dentro de la fase de solución. Entonces, muchas veces los pediatras asumen que el niño puede estarse orinando en la noche porque tiene una infección, y no, es que el niño, de alguna forma, solucionó el marcaje de su territorio, hizo algo, ¿no? Encontró una forma y soluciona, pero si se mantiene la constelación es porque está en recidivas constantes, es decir, está repitiendo el mismo shock biológico constantemente o no logra salir de él. Ujú. Ujú. Ahora también relacionándolo con lo que nos decíamos hace rato, ¿no? De las mujeres ya adultas, ¿no? Que están constantemente buscando el baño y que tienen de constante esta sensación de querer ir a hacer pipí, también tiene que ver con esto, ¿no? También es una constelación de marcaje de territorio, ¿no? De no sentirse segura en su territorio, de no tener un territorio real. em, o metafórico, ¿no? Ujú. Cuál es mi territorio con respecto a mi gente o, cuál es mi lugar, mi buen lugar, ¿no? Y yo me preguntaría, y esto no lo sé, Eugenia, porque hay muchas mujeres ya mayores que tienen esta salida de pipí que supuestamente es porque la vejiga está caída, ¿no? Por haber tenido muchos embarazos o por haber tenido cesáreas o qué sé yo, ¿no? Por procedimientos. Entonces, y que ya se ha normalizado un montón el uso del pañal para las mujeres adultas. Y yo me pregunto si estará asociado a esta constelación. Bueno, el, el, el que la pared de la vejiga, fíjense, es el piso de la vejiga, que es el techo de la vagina, ¿no? Anatómicamente hablando, cuando este tejido se vuelve flácido, se relaciona con tener muchos partos, ¿no? Que se abre o se distiende durante el proceso del parto. No es más que la solución, ¿no? Del tejido muscular que se queda flácido, en donde no estoy siendo capaz o no soy lo suficientemente buena para, si es del canal del parto, para expulsar un bebé, para algo en relación con el embarazo, Ujú, ¿no? Entonces, esas paredes de estar muy fuertes y con una tonicidad suficiente para mantener la vejiga en su lugar y el techo de la vagina en su lugar, se vuelve así, ¿no? Y el músculo se vuelve flácido. Y entonces, ujú, en lugar de estar así, se hace así, ¿no? Y esto se le llama cistocele. Y el cistocele puede ser grado 1, bueno, grado 0, que no hay nada, grado 1, 2, 3 y 4. El 4 es cuando se le pide a la mujer puje y se ve cómo sale a través de la vagina el tejido, como una bolsita que se asoma, ¿no? ujú, Cuando es grado 4, obviamente la persona tiene una incontinencia urinaria ya seria, ¿no? Se le sale la orina por sí sola, si tose, si se ríe, si se mueve, si hace un mini esfuerzo, tiene salidas de pequeños chorritos de orina, pero está en una solución incompleta. mm, El tejido se quedó flácido y no, la mujer ya no hizo o ya no cerró esa solución para que el tejido volviera a tomar su tonicidad y se quedara en su lugar, mm, ¿no? Usted puede tener un cistocele y lo puede revertir, pues sí, le va a llevar tiempo, sí se puede revertir, tendría que estar en terapia, analizar cuál es su sentir, ¿no? De esta incapacidad, ¿para qué?
que tiene esta distensión. Y hay un ejercicio específico para esa parte de los músculos para empezarlo a ejercitar y darle esa tonicidad que se requiere. Pero como todo, a veces las recidivas son tan grandes que los tejidos pues se vencen, ¿no? Aunque nuestro cuerpo es perfecto, pero llega un momento en que, o sea, ya no es revertible. Entonces lo que hacen ahora es una cirugía en donde ponen una malla para volver a subir esos tejidos y ya dejarlos. Ujú. Si usted tiene un cistocele entre grado 1, grado 2, quizás grado 3, todavía si usted se pone a hacer el ejercicio y entra en una terapia de acompañamiento para ver por qué se quedó en esa fase de la solución, pues podría revertirlo. Sí, Ujú. lleva tiempo, pero sí se Pues puede. sí, pues es que Sí. todo tiene su tiempo. Así que, em, bueno, pues esa es la constelación enurésica, ¿no? De eso trata, de marcaje de territorio y tiene todo que ver con eh, con la vejiga, con el orinar, y con pues todo un tema de socialización, de intimidad con el otro, em, y bueno, pensando en la lindura patológica, ¿no? Pues Ujú. ahí tenemos muchísimas mujeres con lindura patológica que obviamente tienen esta situación continua, ¿no? De tener que estar muy cercanas a un baño, ¿no? Ujú, Pero se vuelve como ya una obsesión, una ansiedad continua, ¿no? De sentir, porque en realidad la vejiga aguanta bastante, ¿no? Sí, sí podrías mantener la orina bastantes horas sin que tenga que salirse, ¿no? ujú. O sea, estamos diseñados bien, pero es esta obsesión, ¿no? Que se da por este marcaje de territorio, ¿no? Ahora, para los hombres es diferente por lo que ya hemos dicho de la cultura del hombre y en donde al hombre le empieza a molestar este asunto, ¿no? Que es interesante cómo todo el problema de próstata se da en la etapa en la que el hombre regresa a casa, ¿no? Se jubila, ya no va a trabajar, ya está de regreso a la casa y se da cuenta que no tiene un espacio en casa, ¿no? Pero ahí el conflicto es de vejiga. O Ajá, sea, sí, de la vejiga. próstata sería el otro conflicto, ¿no? Ajá, Que generaría el crecimiento de la próstata. ajá. Y viene es como lo mismo, pero dependiendo del sentir del individuo, es si se va a ir hacia un lado y hacia el otro. Sí, así es. Entonces, bueno, esa es como la diferencia entre Fíjense que hombre y mujer. estaba leyendo un libro del comportamiento humano y cómo es que estas personas se dedican a buscar formas de que la gente haga lo que se requiere que haga, ¿no? Sin que se dé cuenta. Y entonces hablaban de cómo habían hecho un experimento en los baños de los hombres, de que seguramente ustedes tienen la experiencia y en nuestra audiencia igual, de que los hombres no les importa ir a orinar y salpican todo, ¿no? Y entonces en estos baños decidieron poner la imagen de le llaman moscardón, ¿no? Así, en cierto punto específico del migitorio, porque en cuanto ven
el moscardón sin que nadie les diga, oiga, usted tiene que apuntar Atinarle. hacia... No, no, no. Solo es que lo vean y todo el mundo le quiere atinar y entonces en ese punto ya no salpicaban todo, sino los baños se mantenían más limpios durante más tiempo, ¿no? Orinaban donde tenían que orinar, etcétera, etcétera. Es, así es que, No, bueno, pero tiene un objetivo, ¿no? Es como un tiro al blanco. es como un tiro al blanco, exactamente. Y bueno, Interesante. algo interesante es que hay un acto psicomágico para los hombres cuando están teniendo problemas de vejiga, sobre todo de infecciones de vías urinarias bajas, o sea, vejiga, que es si usted como se pasaba 16 horas de sus 24 fuera de su casa por su trabajo y por todas sus actividades y luego además llegaba a dormir, y cuando ahora que ya se jubiló ahí está en su casa y como que no se halla, ¿no? El acto psicomágico era orinar en ciertos espacios de la casa, ¿no? Y aunque la gente dijo, no, pero ¿cómo? ¡Qué asco! Pero si nada más es un chorrito de orina y luego le limpia, ¿no? Pero el acto de que el hombre orine en esas esquinitas, así un chorrito, era sanador. Ujú, Eh, no era, es sanador. O sea, usted si no se halla en su casa, practique orinar en alguna esquinita, ¿no? Luego le lava muy bien con pino y esas cosas, pero vea que se siente. ujú, Es muy interesante. Había una Claro, película también que era un pueblito X en Estados Unidos que era como un poco boscoso, ¿no? Y entonces es un doctor que es de la ciudad, es de Nueva York, y lo mandan a este pueblito a hacer como una residencia, y conoce a una mujer, pero son del pueblo, o sea, son pueblerinos, ¿no? No son citadinos. Entonces él acompaña a la mujer al bosque y de repente ella se baja y él va detrás de ella y ella se empieza a bajar los pantalones y él se queda así como, oye, aquí qué rápidas son estas mujeres, ¿no? Y la mujer lo que hace es bajarse la ropa, el pantalón y el calzón y orina en ese espacio. Y luego se levanta y corre y va y orina en otro espacio y así. Y entonces el hombre se queda así que, ¿pero qué estás haciendo? Dijo, es que acabo de ver que hay unos lobos, ¿no? Y que yo estoy marcándoles el territorio a los venados que hay aquí para que estén en alerta que hay un intruso en el territorio, ¿no? Con la orina de ella. Entonces él así como, oh, ¿no? Y pues eso, fíjense, es interesante, ¿no? ujú, claro, Cómo a través de orinar marcamos nuestro espacio. claro. Pues al final es la conducta de nuestras mascotas, ¿no? Que, sobre todo digo, de las hembras también, pero sobre todo del macho, ¿no? ujú, Que por eso eventualmente terminamos castrando a nuestros pobres, gatitos y perritos machos, ¿no? Porque marcan territorio, ujú, ¿no? Sí. Entonces, que eso es lo que hacen cuando van y se orinan en el closet, ¿no? Y que además, bueno, por lo menos aquí que yo tengo un gato macho que todavía no lo he operado, esto, pero bueno, es interesante porque, claro, va y se orina en las cosas, en los zapatos de mi pareja, ¿no? No en el mío, ¿no? O sea, porque es como, yo ya soy parte de su territorio. Ujú. Va y se orina en en los zapatos o en el cuarto del chico, ¿no? Del adolescente. ujú. Entonces, o en los zapatos de mi marido, ¿no? En sus chanclas, ¿no? El otro día me salió con que, pinche gato se vino a orinar. Qué barbaridad. Pero se orina en sus cosas, en las del macho, ¿no? O sea, no en las de la hembra. Pero esa es la misma conducta, ¿no? De marcaje territorial. Ujú. Ok, pero bueno. Pero decíamos que es constelación, además, en el caso de la enuresis, porque ¿cuáles son los dos conflictos que están activos? O sea, El conflicto Eh, es de que no puedo delimitar mi territorio. Y ujú, es en los dos lados, es igual. es igual en los dos lados. Ujú, Ujú. ok. ujú,
Ujú. Sí, porque aquí estaba viendo en la guía de las 5 leyes biológicas, ¿no? Del doctor Espinosa, que bueno, nada más para ponerlo, ¿no? Que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero es intrusión en el propio lugar, casa, propiedad, pertenencias, ¿no? Ujú, Incluso en el trabajo también, ¿no? ujú, Sentir que no puedo marcar mi territorio, que no puedo hacer mío un espacio, ¿no? O sea, decorarlo a mi gusto, ponerle, ¿no? Los muebles que a mí me gustan, ¿no? Y bueno, particularmente para aquellos que tuvimos hermanos o que son, creo que ahora no mucha gente, muchos jóvenes tienen esa experiencia porque ya son menos hijos, ¿no? Pero para nosotros que nos tocaron familias grandes, o por lo menos a mí, que somos 5 hijos, ¿no? Pues sí, sí, el marcaje territorial era severo, ¿no? Y es eso, ¿no? De me acuerdo, los pleitos entre mis hermanas y yo era precisamente eh, por los objetos personales, ¿no? O sea, aunque cada quien tenía su cama, ¿no? Y ese era como tu territorio, sí, pero claro, o sea, que alguien dejara eh, un abrigo, un suéter en tu cama y no en la suya, era así, oye, güey, no, esto va para allá, ¿no? O sea, esto es mi cama, es mi espacio, ¿no? Y Ujú. lo mismo en el closet, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la convivencia cotidiana, ¿no? Igual cuando tú llegas a trabajar necesitas tener tu espacio, ¿no? Tu escritorio, Ujú. o sea, que es tu cubículo, ¿sí? Porque ese es el sitio donde te sientes a gusto, ¿no? Y es cuando no tienes un sitio donde trabajar, donde estar a gusto, es cuando se activan este tipo de conflictos, ¿no? Y fíjate que ahora que tuvimos este asunto de la pandemia, ¿no? Imagínate Claro. la cantidad de infecciones de vejiga que tuvo que haber habido, ¿no? Ujú. Porque pues nadie tenía un lugar, ¿no? En la casa no había escritorio para papá, mamá, hijo uno, hijo dos, hijo tres, perro, gato, ¿no? Y luego a la hora que muchos regresaron, si es que regresaron a la oficina, resulta que ya les habían reducido el espacio en la oficina también, ¿no? Ujú. Les están dando cubiculitos así microscópicos, ¿no? ujú. Entonces se ha vuelto también un problema. Y pensaba también en algo importante que es el olor de la orina, ¿no? Porque también para el marcaje, biológicamente, como esta historia esta película que describes, ¿no? Que vayas al marcaje en el bosque, En el bosque. el olor es importante, ¿no? Claro. Y mientras más amenazado me puedo sentir, más oloroso, ¿no? Más concentrada. Supongo yo que el olor viene de la concentración, ¿no? De la pipí, no lo sé con certeza. Para que huela más, Ah, ¿no? Y los que están ahí digan, ¡ay, no! Ahí no, ¿no? Ese es territorio de Chuchito. aquí no entramos. Bueno, usted lo puede percibir, o sea, no es lo mismo la orina de la mañana, el olor que desprende la orina de la mañana de 8 horas de sueño, que la que a lo largo del día usted está este, orinando, porque la de la primera de la mañana, pues es una colección de esas 6 u 8 horas que usted estuvo durmiendo, ¿no? Y huele más. Ujú, Y bueno, cuando hay una infección en las vías urinarias, también tiene un olor muy particular, ujú, si es que usted lo percibe, porque hay gente que no lo percibe. ujú. Ujú. Sí, Mm. claro. Y Sí. ahorita iba a decir algo y esta se me fue. ¿Qué iba a decir con respecto a la orinada? Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Ah, no, era de qué iba a decir que era. Ah, ok. Hay por ejemplo, miren, platiqué con una mujer que lo que hacía, lo que hace.
el esposo es que, por ejemplo, él compra una camioneta y le dice, esta camioneta es tuya. Aquí están tus llaves de tu camioneta, es tuya, ¿no? Y él tiene su auto. Pero el señor coge la camioneta de la señora y ni siquiera le pide permiso, ni le dice, me voy a llevar. No, simplemente la señora de repente se asoma y ya no está su camioneta. Y Claro. mi camioneta se la llevó el señor. Eso podría llevar a la señora a dos conflictos. Uno, que es, no puedo delimitar mi territorio aquí, ¿no? Y el otro es, fíjense cómo lo vive ella. Ella lo vive como una pérdida de territorio. Mm, claro. Ujú. Ella lo vive como una pérdida de territorio. Entonces su síntoma no es esta compulsión o incontinencia urinaria, sino su síntoma es una bradicardia. Ok. Ujú. Y O tiene sea, una el, bradicardia el corazón que late más lento. lento. Ujú. El Mm, mínimo de que debe de latirle su corazón, si usted no es un deportista de élite o de alto rendimiento, es 60 por minuto, ¿no? ujú. Si es deportista, le puede latir hasta 50 pero tiene que ser un súper deportista. La señora le late 40 por minuto. Órale. Ajá. Ujú. O sea, en cualquier momento se puede morir. Bueno, todos, pero ella particularmente, ¿no? Porque si le baja más, es como que se quede dormida y como un pollito, así, ¡pum! Ya. Entonces vea cómo cada individuo percibimos nuestras realidades de maneras diferentes. Ujú. Exacto. Exacto. Ante el mismo hecho, cada uno de nosotros vamos a reaccionar desde nuestra historia. Desde nuestra historia. Sí, Ujú. pero además, ¿cómo, o sea, de tus situaciones de vida, o sea, esto que tú dices, ¿no? De que le regalan la camioneta y le dices esta es tuya y después se la quita, ¿no? ¿Mm? Sin decirle nada, sin tomarla en cuenta, sin nada, ¿no? Y el sentido de pérdida territorial que ella le da. Pero yo me imagino, o sea, cuántas cosas en la cotidianidad podemos vivir eh, cualquiera de nosotros todos los días que tienen un significado, ¿no? Y que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, en el momento en el que sucede o que te das cuenta y te enojas y dices, oh, no, pero después dices, bueno, ok, pero a lo mejor no le das importancia, ¿no? Y que sin embargo eh, es importante, ¿no? O sea, es importante porque te está haciendo sentir algo, ¿no? Claro. Y esta parte de no, porque cuando le pregunto, o sea, le tomo la presión y la presión bien, pero el pulso, cuando sale así, dije, ay, uy, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces me dijo, ah, sí, tengo bradicardia porque tengo hipotiroidismo. Y yo dije, no, a ver, espérame, el hipotiroidismo y le pregunto, ¿has sentido en poco tiempo, 3 meses atrás, 6 meses atrás, has sentido como que perdiste algo que era tuyo? No, no, no. Y vuelvo a preguntarle otra vez, no, ¿no? Yo dije, pero ¿de dónde viene la bradicardia? Porque no, no puede ser así nada más, ¿no? Seguimos platicando y ya de repente empieza a contar, ¿no? Y sale lo que le hace el marido. Mm. Ay, pues ya. Y bueno, después en su historia, pues ya salen muchísimas más cosas que constantemente ella la siente como pérdida de territorio y ni cuenta se había dado. Mm. Mm, claro. Pero fíjate, por esto que tú acabas de mencionar, por eso es importante el acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, el ir con alguien que pueda darle significado a tu síntoma biológico, ¿no? Y Mm, pues, bueno, ese alguien hoy por hoy es un médico, ¿no? Un profesional del área de la salud formado en las 5 leyes biológicas, ¿sí? Porque si no, entonces vas al médico, entonces, pues, sí tienes bradicardia porque tienes, ¿qué? Tiroides. Hipotiroidismo. Tiroidismo. Ok, ¿no? Pues se la compras, pero en realidad no tiene ninguna lógica, ¿no?
Entonces, No tiene lógica para la medicina, para la nueva medicina. O sea, no, no. ujú, Eh, entonces pero fíjense, no solo es el médico formado en las 5 leyes biológicas, necesitamos hacer el equipo como médico con terapeutas, con psicólogos preparados en las 5 leyes biológicas, ¿no? Así como nuestro maravilloso equipo, porque, o a menos de que el médico además estudie psicología y el entrenamiento con las 5 leyes biológicas y todo, pues sí, sí podría ser, pero de otra manera, aún el médico entrenado en las 5 leyes biológicas, discúlpenme, pero no cubre todo. Del acompañamiento terapéutico requerimos que se cubra todo, la parte del cuerpo físico que es con la medicina, más la parte del cuerpo emocional, mental y además el espiritual. O sea, el médico no lo hace solo todo. claro, claro, ¿no? Sí, claro, por eso estamos aquí, ¿no? Y porque al final del día, aunque el médico sepa 5 leyes biológicas, y bueno, también porque nos ha tocado vivirlo, ¿no? No necesariamente significa que sepa escuchar a la persona, ¿no? O sea, porque tú te dedicaste a decir, a ver, o sea, este síntoma me está diciendo algo, ¿no? Le hago la pregunta directa y me dice que no, entonces, pero tiene que estar ahí. Entonces, te sientes a escuchar hasta que solito sale, ¿no? Exacto. Que ese es el arte terapéutico, esa es la parte de que hacemos los psicólogos, ¿no? De, a ver, escuchar, ¿no? Y entonces vas haciendo preguntas que son detonadoras porque tú estás buscando algo específico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es el trabajo en equipo, ¿no? Y el poder integrar el que somos, no solamente somos biología, somos psique y somos espíritu. Ujú. Sí. Ok. Pues Sí, sí. porque hay muchas cositas, o sea, de hecho, es interesante como ahorita que estábamos preparando el programa y dijimos, pues esta constelación, sí, pero es muy cortita, hay que tener listo la siguiente. Pues, ¿cuál cortita, no? O sea, Sí, obvio. salen muchas minucias, ¿no? Que están ahí presentes y que, bueno, vale la pena platicarlas y hablarlas para ir quitando esta ignorancia que hay de estas cosas, ¿no? Somos ignorantes de esto porque nadie nos lo enseñó, nadie habla de esto, nadie nos lo platica, ¿no? Simplemente pues, lo vas viviendo y ya. Como ahorita que dijiste, Eugenia, de que se fijaran en la orina de la mañana, que es más intensa, más intenso el olor, ¿no? Después de haber dormido 7, 8 horas. Ese es un asunto porque hay tanto insomnio y supuestamente parte del insomnio es porque tengo que pararme a ir al baño. Y es como, no. No, tienes insomnio y entonces Ajá. sientes la necesidad de pararte a ir al baño, pero si tú duermes tus 8 horas normal, ¿no? De un ciclo, no te vas a despertar para ir al baño. Si te Claro, Ujú. despiertas es porque estás en un conflicto activo de cualquier otra cosa. claro. Sí, Pero fíjate, ahí, que bueno, supongo que a todos alguna vez en la vida, por lo menos una vez en la vida te ha pasado que sueñas que vas al baño, ¿no? Y vas al baño, o sea, en tu sueño tú estás, hasta llegas y te sientas en la taza, sientes lo frío sí. de la taza, ¿no? Y entonces, ay, empiezas a disfrutar de, ay, ¿no? Ya por fin me estoy orinando, ¿y cuál? Sigues en la cama, ¿no? Es un sueño, ¿no? Ese es el sueño ese sí cae en la categoría freudiana de satisfacción de deseos, ¿no? Sí. Tan profundamente dormido, pero tienes que ir al baño, ¿no? Y tú sueñas que vas al baño, y vas al baño, ¿no? Y te orinas en la cama, ¿no? Así Ay, es. además es un placer Un grandioso. placer. O sea, sí es un placer, no sabes. Bueno, porque yo sí he vivido ese sueño. Sí, yo No sé también, cómo, estás aquí, yo también. ¿no? Y hasta que Ujú. despiertas y entonces ya te pega todo el otra.
voy a tener que Eh, limpiar. y ahora a cambiar las sábanas. Sí. Pero sí. Y también este otro sueño, Diana, de eso me pasaba mucho, hace mucho que no me pasa, pero me pasaba mucho, de que estoy buscando un baño para ir y no encuentro un baño adecuado, porque no tiene puerta, porque no tiene taza, porque hay mucha gente, o sea, un montón de razones, las que sean, pero no logro, ¿no? Encontrar el baño adecuado, El baño adecuado. ¿no? Que supongo que también Sí. tiene una cuestión ahí de ansiedad por algo, ¿no? Sí, pero fíjate, ahorita me hiciste recordar, bueno, no sé, no sé si sea correcta mi interpretación, tú me dirás, ¿no? Pero es como en este proceso de búsqueda también personal, espiritual, donde no encuentras el baño adecuado, o sea, no encuentras el sitio que tenga todos los elementos para que tú puedas sacar todo lo que no te gusta, Mm, ¿no? claro. Sí. Ah, Entonces porque es piense como el que recorrido psicoterapéutico. Fui a la terapia 1, al curso 1, al taller 2, a la terapia 2, ¿no? Ujú, Sí, y no acabo de encontrar el baño completo, cabrón, ¿no? Sí, donde ajá, pueda yo orinar, ¿sí? Todos los abusos, o sea, también pensando además en que eh, parte del conflicto, ¿no? De la vejiga tiene que ver con sensación de abuso, ¿no? O sea, ujú, de asco, de algo feo en esa zona, ¿no? En la zona sí, genital. Entonces, ahorita se me ocurre, ¿no? Que no sé si a lo mejor coincida este sueño con ese periodo de tu vida donde tú estuviste buscando alternativas de sanación, ¿sí? ujú, Psicoterapéuticas, talleres, cursos, ¿sí me explico? Entonces, como no termino de encontrar el baño adecuado, ¿no? Esa puede ser una interpretación. ¿Tenemos tiempo todavía? sí, como unos 5 minutos. Sí, Recordar un paciente hace muchos años que soñaba con baños sucios, ¿no? ujú, Iba al baño público y estaba sucio. O sea, pero sucio, cagado, todo, las paredes, el piso, eh, todo. Y entonces, bueno, después de un largo, pero era un sueño repetitivo, ¿no? Después de varios años de trabajo terapéutico, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, porque este era mi paciente estrella que yo supervisaba en mi formación de psicoanálisis. Necesitas un paciente de psicoanálisis que venga 3 o 4 veces a la semana. Este era mi paciente estrella. Como después de 3, 4 años que por fin dimos con el punto y pudo liberar lo que traía, fue muy significativo. O sea, a mí me encantó porque entonces soñó con un baño limpio. mm, Entonces, yo ajá, entraba al baño y ya estaba reluciente el baño, ¿no? Porque además la sensación en el sueño era que él tenía que limpiar el baño, ¿no? ajá, Y estaba cagado por todos asqueroso. lados, ¿no? Y después de que, te digo, después de varios años que logramos llegar al punto, al meollo y que pudo liberar además a través del llanto la experiencia de dolor que traía, ¿no? Soñó con baños limpios. Entonces fue así de, ya soñé y ya soñé con un baño limpio, ¿no? Lo logramos, lo dijiste. Entonces, por eso te lo asocio así, porque es como, por fin sí, pude limpiar toda mi ser interno de la mierda que traía, ujú. ¿no? Entonces tú no encontrabas dónde depositar. Sí, no encontraba el lugar adecuado para sacar todo. Encontrabas el lugar Sí, adecuado, porque entonces es sí, esta parte que decimos, ¿no? De no solamente es la parte médica, es la parte psicológica, es la parte espiritual, entonces una pues la puerta, otra es la taza, otra es, no sé, ¿no? sí, El papel de sí. baño. Me hace todo el sentido, sí. Ujú, Oigan, y me acabo de recordar algo que nuestro maestro, el doctor Espinosa, nos comenta, que después de una terapia, ¿no? mm, La ujú, persona sale a orinar. sí, Y es muy significativo eso, sí. Sí, ¿no? a mí me encanta cuando termino una sesión y me dicen, ¿puedo pasar a tu baño?
Es como, Ajá, sí, vamos. ajá. Es como cerró parte de la solución en la que estaba. Ujú, Ajá, sí, eso es grandioso. así es. Entonces vean cómo tiene tantos significados el orinar. Sí, les dije que era un tema profundo, Les pero dije que era un tema profundo. Y bueno, desde otra mirada, la acción de los riñones al producir la orina es el discriminar, ¿no? Entonces yo tenía una amiga que era psicóloga y de constelaciones familiares de hace muchos años, Ujú, y ella siempre que iba al baño decía, voy a discriminar, ¿no? E iba a orinar, ya sabíamos que iba a orinar. Entonces, qué interesante. O sea, efectivamente, cuando uno va a orinar es porque ya su riñón discriminó todo lo que sirve y lo que no sirve y lo va y lo tira, ¿no? Ujú. claro, claro, lo que te hace daño. Y lo Ujú, que no, ajá, lo que sí vale la pena conservar y lo que no. Y pues ahorita escuchándolas con respecto a lo de los sueños, tal vez algún día hagamos un programa sobre los sueños. ujú, Ujú. sí, Ujú. Sería interesante. sí, Pues no sí, sé si ya llegamos a tiempo. ya, ya Ya. estamos en tiempo. Bueno, pues es un placer, ¿no? Hoy, pues fue un tema, siempre todos los temas se van derivando, ¿no? Porque efectivamente son muchas las experiencias que se van tejiendo, ¿no? Aunque sean pequeñas, ¿no? Ujú. Sobre ir al baño. Entonces, bueno, Si ahorita tienes ganas de ir al baño, Tú, muy bien. muy bien. muy bien, eso quiere decir que tu riñón pudo discriminar cosas. Bueno, entonces, te recordamos, por supuesto, que está el Código Tortuga, que es un ebook sobre cómo lidiar con la depresión y la ansiedad que hemos elaborado especialmente para ti, con 13 códigos que te van a ayudar a transformar, a empezar a transformar tu realidad y que, bueno, por supuesto, viene una introducción a las 5 leyes biológicas, ¿sí? Aparte de nuestra particular mirada de integración entre el cuerpo, nuestra esencia biológica, nuestra psique y nuestra esencia espiritual. Entonces, bueno, te pedimos que le eches un ojito. Abajo del video vas a encontrar el vínculo donde lo puedes adquirir. Cuesta únicamente $7. Y esto, pues bueno, el código Tortuga. Danos like, por favor. Suscríbete al canal, ¿sí? Bien, Esto, eh, algo le tienen que dar para el seguimiento, para que les avisen cuando vamos a transmitir, ¿sí? Transmitimos todos los lunes, ¿sí? Ya sea un programa grabado o ya sea un programa en vivo. También Ivonne tiene un programa con Eduardo Durán en este mismo canal, ¿sí? Y esto, y pues bueno, nos encantará recibir tus comentarios. Y que tus dudas, ¿no? Porque bueno, también nos sirve el que nos vayan diciendo, bueno, qué temas son los que a ustedes les interesan, ¿no? Como este de la menopausia que me acaban de mencionar y que bueno, lo vamos a preparar, ¿sí? Esto, que bueno, chance y nos lleva un par de programas hablar del sistema reproductor femenino, ¿no? Ujú. Entonces, ujú, ujú, sí, sí. seguramente. Muchísimas gracias por acompañarnos donde quiera que te encuentres. Somos Restaurando al Ser, donde te acompañamos desde la parte oscura y temerosa de tu mente hasta la luz del amor incondicional de tu corazón. Muchas gracias. Buenas Bendiciones.